Bendiciones y bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Y en este episodio vamos a estar tocando el tema rodeando las memorias. Esto es una continuación, ¿verdad?, del tema que hemos estado tocando, así que les invito a que vayan a los episodios anteriores para que conozcan mejor la historia desde su inicio de lo que estamos presentando. Pero a modo, ¿verdad?, de resumen, vamos a recordar que estábamos hablando de la negación de Pedro. Y en el episodio anterior nos estuvimos concentrando en ese momento en el que Pedro recuerda y fuimos atrás de la negación donde estaba ocurriendo, fuimos atrás a ese recuerdo, a donde se hace el recuento, en donde Lucas hace el recuento de las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando le estaba anunciando: me vas a negar. Y vamos a leerlos en Lucas 22, versículo 31 al 32. Y dice: dijo también el Señor, refiriéndose a Jesús: Simón, Simón, que es Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el episodio anterior nos centrábamos más en el hecho de que Pedro descubrió que en quien tenía que poner las fuerzas y su fe no era en él, era en Jesús, en quien inició la obra, la va a terminar. Y que ya había una palabra dada de Jesús diciéndole: vas a salir, lo que necesitas no es fe en ti, lo que necesitas es fe en mí. Y vas a salir de esto. Y una vez vuelto, y nos centramos en eso, en el que tienes que volver, tenemos que volver. Una vez vuelto, no vas a volver solo con fuerzas para ti, vas a volver con fuerzas para la misión, con fuerzas para testificar, con fuerzas para apoyar las vidas de tus hermanos alrededor, para confirmarles, para hacer la mano, la obra de Cristo a través de ti. Pero en este episodio me parece sumamente medular e importantísimo que nos detengamos de nuevo en este versículo, en estos dos versículos, para hacer hincapié en un fundamento trascendental que es espina dorsal para nuestra fe. Y es que en medio de todo esto, Jesús sabía muy bien las palabras que le estaba diciendo a Pedro, sabía muy bien el proceso que Pedro iba a enfrentar y sabía lo que Pedro tenía que recuperar cuando en medio de ese proceso, en medio de la evidencia que le golpeó la cara, él se dio cuenta de su debilidad, pero iba a recordar las palabras de Cristo y las verdades, los tesoros, los fundamentos detrás, el espíritu de vida, el espíritu vivificante detrás, obrando detrás de las palabras de Jesucristo. Y es que cuando Jesús le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero luego dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, es medular, como dije ya, es fundamento, es espina dorsal de nuestra fe saber que quien acusa es Satanás. Jesús aquí está levantando una bandera que tenemos que mirar todos los que caminamos en su nombre. Y es saber, y mira lo hermoso, que no es en el momento en el que Pedro está en una victoria. Eso es lo más poderoso. No es el momento en el que Pedro por fin se levanta como Cristo lo había visto, como Cristo pagó el precio para que él pudiera hacer. Es el momento de la evidencia clara y contundente de una falla, de una debilidad, de un error. Es en el momento contundente en donde la evidencia no se puede negar y lo peor que podemos hacer es tratar de negarlo. En ese momento, Jesucristo amarró las palabras, unas palabras poderosas a ese momento, cuando establece categóricamente: quien te ha pedido para zarandearte, quien te va a acusar en medio de esta caída tuya, no soy yo.
quien te va a acusar en medio de todo este camino y este proceso de introspección a través del Espíritu Santo, de libertad, de liberación, de revelación que vas a pasar, quien te va a acompañar acusándote en el camino no soy yo, es Satanás. Y entonces aquí Jesucristo establece una de las diferencias que tenemos que entender muy claras. Y es obvio, ¿verdad?, que desde cuando comenzamos en estos caminos quizás no lo vamos a entender, pero tenemos que buscar entender, tenemos que profundizar. Y es que convicción de pecado y acusación no son lo mismo. El Espíritu tiene la encomienda y el trabajo de convencernos, darnos convicción de nuestros pecados. El Espíritu Santo no acusa. Y lo digo de esta forma. La convicción de pecado básicamente fue la obra de Juan el Bautista y por eso abrió camino a Jesús. Él venía a preparar un pueblo dispuesto con arrepentimiento. Convicción de pecado y arrepentimiento abre la puerta a recibir lo que Cristo hizo por nosotros, a entenderlo, a manifestarlo de manera sobrenatural. La convicción de pecado nos hace conscientes de nuestro pecado y nos lleva a los pies de Cristo a recibir sanidad, perdón, liberación, redención, victoria, poder, fuerza, autoridad y a conquistar todas las promesas. Y de ahí se derrama sabiduría, dones. Mira a lo que te lleva el Espíritu Santo cuando te convence de pecado. La acusación, por el contrario, proviene de Satanás. Y su única intención es utilizar tu debilidad, utilizar algo que haya sucedido y presentarte una mentira. ¿Cómo? Presentarte su perspectiva, ya sea a través de acusación, ya sea a través de llevarte a sentir conmiseración, autoconmiseración, a sentirte víctima o a sentirte el peor de los transgresores. Lo que sea, cualquiera de las estrategias que uses, están diseñadas para llevarte a sus pies y allí amarrarte y ponerte un bozal sobre tu boca y arrancar tu adoración a Cristo de ti y esclavizarte. Eso es lo que hace la acusación. Y es importante detenernos porque Pedro, después vamos a estar estudiando lo que hizo Pedro en el último episodio de esta serie. Pero Pedro tenía que ver, tenía que saber, la roca tenía que saber que en medio de la evidencia contundente de su caída, de su debilidad, de ahora el entender todos los errores que había cometido, en ningún momento Cristo le acusó. Cristo no fue a la cruz a acusar a nadie. Cristo fue a la cruz a perdonarnos. Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Como queriendo decir, si ellos supieran cuánto yo les amo, jamás lanzarían la primera piedra, jamás harían esto. Lo que pasa es que no saben y muero para salvación de ellos, pero también para revelación, para que sepan lo que yo he dicho sobre ellos. Entonces, podemos ver bíblicamente que es un fundamento, y si nos ponemos aquí a desglosar todas las veces que podemos entender este principio que Jesús está estableciendo, quien acusa es Satanás, yo intercedo. Esto lo podemos ver en Juan 5, por ejemplo, cuando Jesús está hablándole a los judíos que lo persiguen y les dice, ustedes, yo no los acuso frente al Señor. Quien los acusa es Moisés. Pero lo que le está diciendo es, ustedes creen en Moisés, en lo que Moisés escribió en la ley. Ustedes se jactan de decir, no creemos en ti porque creemos en Moisés. Pero él mismo dice, pero es que Moisés escribió de mí.
A quien anunciaba Moisés era a mí. Así que tienen quien los acuse. Está hablando de la ley. La ley que señala y subraya nuestras faltas sin una esperanza contundente y eterna de redención. También podemos verlo en Juan 8, con la mujer adúltera, cuando Jesucristo le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Alguno te condena? Yo tampoco. Vete y no peques más. Y en muchas ocasiones en que Jesús toma la iniciativa importante de establecer, yo no acuso. En este tiempo en el que Él vino, en el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del perdón, de la gracia, Él no acusa. Otra historia es cuando Él regrese. No con relación a perdón de pecados, sino con relación a juicio. Eso es otra historia, pero estamos hablando de ahora. Él te está diciendo, yo no acuso. Entendamos la diferencia entre lo que es la acusación y la convicción de pecado. Quiero leer esto en Apocalipsis 12:10, dice, entonces, esto es Juan cuando está recibiendo las revelaciones. Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, mira esto ni siquiera es Juan diciéndolo o diciendo lo que entendió, una voz del cielo es la que está diciendo esto. Y dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esto es precisamente a lo que nos referimos y es medular cuando entramos a buscar lo que es el testimonio profético. Cuando regresamos a rodear esos recuerdos, esas memorias que quizás nunca has entendido o que el mismo Espíritu Santo te las está trayendo consciente para trabajarlas. Porque hay un tesoro detrás y usualmente está escondido detrás de una acusación, detrás de una mentira de Satanás. Sí, aunque hayamos fallado, con lo que Satanás nos amarra es con una mentira. Entiende, eso es poderoso. Aunque hayamos fallado, detrás de nuestra falla, detrás de nuestro arrepentimiento, cuando miramos la sangre del Cordero hablando vida, no acusación, hablando vida y perdón, lo que hay es libertad, lo que hay es una verdad que hay que descubrir. Y cuando recibimos, es como Pedro tuvo que acordarse de lo que Jesús le dijo. No crean ni una de las acusaciones, acusándote por tu debilidad. Un corazón contrito y humillado no desprecio yo, no creas ni una de las acusaciones. Humíllate ante mí y recibe mi intercesión por ti, que es para levantarte con fuerza y poder, en libertad. Y esto sucede cuando en esa intención, en ese espíritu, regresamos a rodear esas memorias. ¿Cómo las rodeamos? Se parece mucho al momento en el que los israelitas rodeaban las murallas de Jericó en silencio hasta el momento en el que les fue instruido hablar, gritar. Pues es algo parecido. Cuando estamos rodeando estas memorias, las estamos rodeando con la convicción perfecta de que Jesús no nos ha llevado ahí para acusarnos. Salgamos corriendo a confesar todo porque ya no hay miedo. Lo que hay es que ahora sabemos que hay una mentira que el acusador está utilizando. ¿Sabes por qué? Porque el acusador te va a decir, es que tú, pero ¿sabes lo que en realidad puede decir? Es que todos. No hay algo significativamente especial o terrible que haga que Dios te aparte a ti de todos los demás. Cuando todos caímos, todos pecamos, todos le crucificamos.
Y tratar de pensar que hicimos algo menos malo que eso es una mentira. Te voy a decir algo, mientras más se te perdonas, más entiendes el amor de Dios y de hecho, más rápido, más se construye Cristo en ti, más poder, más autoridad, porque tu compasión crece más. Así que entra en este proceso. Rodea cada memoria, una a una, en el tiempo hermoso, al paso hermoso que el Señor te lleve. Rodéalas con tu Salvador en la mente. Rodéalas sabiendo que hay una verdad que va a salir a flote detrás de todo lo que sea que haya pasado. Hay una verdad que Cristo ya habló y está rodeando. Rodea con esa conciencia, con esa intención, hasta que descienda sobre ti lo que Jesucristo, el tesoro que Jesucristo escondió detrás. Y entonces echa fuera la mentira del acusador y desarrolla el testimonio profético que va a revelar a Cristo a los que tienen a tu alrededor. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos gracias por haber elegido este tiempo, Señor, para llamarnos a acercarnos a ti, para hacernos conscientes de lo que tú quieres hacer en nosotros, de lo que tú has hecho ya, para llamarnos a recuperar tesoros que habían quedado enterrados, escondidos en nuestras memorias, cosas que ya tú habías dicho. Y que no es extraño porque lo podemos ver en una forma en la que tú trabajaste en la palabra con todos los que tú llamaste y te respondieron. Tú te encargaste de que supiéramos que el trabajo del Espíritu Santo era recordarnos lo que tú dijiste, Jesucristo, para construirte a ti en nosotros, Señor. Y te damos gracias por el sacrificio, te damos gracias por lo que costó. No lo tenemos por nada, te damos gracias. Y en esta hora pedimos entrar, Señor, en cada una de esas memorias que quizás no entendimos bien, todavía no las entendemos, o memorias de cosas que nos acusan, Señor. Porque todavía está Satanás acusando a través de un recuerdo, trayendo dolor a través de un recuerdo. En esta hora es una hora poderosa de celebración, porque ha llegado el tiempo de libertad, ha llegado el tiempo de redimir cada memoria y de arrancar cada acusación de Satanás para recibir tesoros de revelación de Cristo. En esta hora, Señor, cada memoria la ponemos frente a ti, Señor. Cada memoria está puesta frente a ti, los detalles, los argumentos, lo que no se entendió, lo que dolió, lo que interpretamos erróneamente, lo que no estamos viendo como tú lo estás viendo, todo está puesto frente a ti, cada detalle. Padre, y pedimos que descienda, nos disponemos, porque ya no nos intimida saber que cometimos errores, porque tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya no tenemos miedo, salimos corriendo a mostrarte lo que tenemos, a mostrarte, Señor, porque nos estás enseñando a acusar al que nos acusa. Como niños, hijitos confiados en la victoria de su Padre, acusamos al que nos acusa. Padre, y pedimos, Señor, que descienda la revelación de la verdad de Cristo que hay detrás de cada una de estas memorias, y que a través de ella entonces se encienda una luz que nos permita ver la mentira de Satanás que ha estado operando y que nos ha tenido engañados por mucho tiempo.
Padre, y a través de esa verdad vamos a tomar esa mentira en tu nombre y la vamos a arrancar, y con ella se caen las fortalezas que se habían construido en nuestra mente, y un nuevo camino de victoria, de revelación, de amor, de compasión se establece en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos estas cosas. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofetico.com o escribirnos al correo tutestimonioprofetico@gmail.com.